epidemiología, estadificación, métodos diagnósticos y asociado a eso parte de la historia y la evolución de esta parte de la oncología. A continuación, Rafa, cuando quieras, puedes iniciar. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Ahí voy compartiendo la pantalla. Esta clase habitualmente la da el doctor Gonzalo Recondo, padre. Así que bueno, espero eh, poder contar con de la mejor manera posible la historia, dado que gran parte de esto no, no la viví. Así que bueno, cualquier interrupción, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran hacer o les interese, eh, pregunten nada más. Ahí se ve bien la pantalla. Muy bien. Perfecto, entonces lo que hice fue preguntar a varios residentes que también esperan un poco de la historia sobre el cáncer de pulmón que esperan escuchar y bueno, tuve múltiples respuestas. Algunos me dijeron, bueno, me gustaría saber qué rol tuvieron las tabacaleras, qué rol tuvieron los principales ensayos clínicos. Eh, Sé que me vas a hablar de mucha muerte. Bueno, escuché todo tipo de comentarios. Así que bueno, voy a tratar de conjugar todo eso para que sea lo más interesante y llevadero posible. Quiero hacerlo esto en 20 minutos, no más que eso, y después pasamos a la parte de epidemiología y estadificación. Entonces, tal cual como dijeron, fue una historia de un enfoque nihilista de cuidados paliativos, el comienzo del cáncer de pulmón. Y bueno, actualmente es totalmente un paradigma de la medicina de precisión, de la genómica, de la inmunología, de la cirugía avanzada. Y bueno, es un poco el modelo tumoral que lidera todos estos aspectos en comparación a otros modelos tumorales. El resumen de la historia del cáncer de pulmón podríamos dividirlo en una era prequirúrgica, donde era una rareza médica, era un diagnóstico que los primeros anatomistas hacían post-mortem. Después una era quirúrgica, donde el hito principal fue la primera neumonectomía, que principalmente esto no era por patología oncológica, sino era más asociado a infecciones como la tuberculosis. Una era quimioterápica, donde ahí el hito principal es el desarrollo del cisplatino en 1950. Y bueno, actualmente la era molecular y de la inmunoterapia a través del descubrimiento del EGFR y bueno, de los inhibidores de checkpoint inmune a partir del 2012 hasta ahora en adelante. Entonces, esto es lo mismo que dije en una línea temporal un poquito más fácil de entender. Y bueno, los pioneros del siglo XIX y del siglo XX fue el doctor Jules-Émile Pin, es en Francia, que hace la primera escisión registrada utilizando una sutura pleural previa para evitar el colapso pulmonar. Esto abre la puerta a las primeras invasiones del tórax. Y bueno, en 1895 se hace la primera neumonectomía completa para tuberculosis, lo cual demuestra que era una cirugía compatible con la vida. Y no pasa 15 años más que se hace una primera lobectomía, ¿sí? Una cirugía ya más selectiva. Esto es gracias a las mejores técnicas de intubación que se pudieron desarrollar para esa época. Y bueno, esta intubación selectiva permitía hacer resecciones parciales. Pero bueno, no pasa tanto tiempo. En 1933 se hace la primera neumonectomía exitosa. Esta neumonectomía sí fue una cirugía oncológica, fue una cirugía por cáncer de pulmón. Y bueno, a partir de ahí se hacen múltiples avances, tanto en lo que es las técnicas de sutura, las técnicas de hemostasia, las técnicas de anestesia, que bueno, permitían un mejor abordaje en este momento. No estaba tan claro la diferencia entre células pequeñas y no células pequeñas, por lo cual la mayoría de los pacientes no llegaban a este tipo de cirugía y era también todo un abordaje paliativo, ¿sí? Todos estos hitos históricos fueron más
en centros académicos, no era el común de del tratamiento de un paciente promedio. Todo esto fue desarrollado también en paralelo con el desarrollo de la industria del tabaquismo. El primer hito fue en 1789, donde se hace el primer anuncio sobre el cigarrillo. Esto explota a fines de 1890 y sobre todo en 1915, con una propaganda de Lucky Strike y de Camel, donde, bueno, ven que la publicidad convencía bastante, aseguraba que adelgazaba, que te hacía comer menos. Todo esto también en un contexto de Primera y Segunda Guerra Mundial, donde también hubo ese pico de tabaquismo, y 15 y 20 años después de ese pico de tabaquismo, también una mayor epidemia de cáncer de pulmón. No pasa hasta 1950 que Dole, Hill y Winder y Graham publican esta primera evidencia. Eran estudios retrospectivos de alrededor de 1000 pacientes, donde, bueno, hacen de manera arbitraria esta subclasificación de carga tabáquica, donde se ve en términos de riesgo relativo. Watts ratio sería, porque era un estudio retrospectivo, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Este riesgo de 12, 25 y 50 es algo que se sostuvo después en el tiempo, de la misma manera que la carga tabáquica. Y cuando hablemos de generalidades, vamos a ver cómo cambian estos riesgos relativos en comparación con otros factores de riesgo. En este 1950, con este informe epidemiológico, y en 1964 comienza unas políticas en Estados Unidos de posguerra que destinado a bajar la incidencia de tabaquismo, y bueno, eso vamos a ver que después fue bajando la incidencia de cáncer de pulmón. Eh, Otra cosa importante es la evolución del cigarrillo, ¿sí? Vemos que los cigarrillos clásicos sin filtro se asociaban más a carcinoma escamoso. Estos cigarrillos no requieren un aspirado tan profundo. En cambio, el cigarrillo con filtro, también mentolizado con otras características, favorece una aspiración más profunda y periférica, lo cual también favorece otro tipo de histología, que es la del adenocarcinoma. Este cambio en la anatomía del cigarrillo también se refleja en las estadísticas. Antes era mucho más frecuente el carcinoma escamoso que el adenocarcinoma, y hoy sabemos que el 80% son adenocarcinomas y el 20% son escamosos, si bien sabemos que también el 80% son asociados al tabaquismo. Si pasamos un poco a la historia de- de la morfología y de los tratamientos, en 1926 recién se descubre o se empiezan a hacer los primeros hallazgos de la histología de carcinoma de células pequeñas, donde hacen la típica característica de avena o de oat cell, y que, bueno, la distinguía como un fenotipo muchísimo más agresivo. Ya mencioné esto en 1950, la asociación entre tabaquismo y carcinoma escamoso, si bien también sabemos que la relación es sumamente importante entre células pequeñas y el tabaquismo. Y en los 70 se descubren los platinos. En- Tanto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial se usaban como arma el gas mostaza. Estos pacientes se veían que tenían aplasia medular, patología medular, anemia, todos los que sobrevivían, por supuesto, a la fase aguda de la toxicidad del gas mostaza. Entonces, en muchos centros, como por ejemplo el John Hopkins, plantearon que esto podría tener un rol si se estabilizara un poco esas mostazas nitrogenadas, por lo cual de ahí salieron los primeros agentes alquilantes. Esto favoreció el desarrollo de otras moléculas, la cual en 1970 se sintetiza el cisplatino por Barnett y Rosenberg. También en los 70 se plantea una divergencia clínica entre el carcinoma de células pequeñas y el no células pequeñas, donde el células pequeñas se veía que era el único que podía responder, dado por sus características biológicas, a este tipo de tratamiento,
y el carcinoma de células no pequeñas se veía que no respondían por lo menos a terapias de monodroga, por lo cual se hizo una divergencia clínica entre que las células pequeñas respondían a quimio y no llegaban a una cirugía, y bueno, las no células pequeñas no respondían por lo menos a agentes alquilantes simples. Esto fue cambiando posteriormente y lo voy a destacar en otra línea de tiempo. Entonces, resumiendo todo en general, en 1940 la primera cirugía de eh, de esta primera cirugía también se vio que había mucha mortalidad, por lo cual se empezó a desarrollar radioterapia y empezaron a explorar qué toxicidad tenía cada uno de los tejidos, si bien no se planteaba de manera terapéutica todavía la radioterapia. Y también en los 40, como les comenté, se empezaban a evaluar las primeras mostazas nitrogenadas. En los años 60 se establece la divergencia clínica que les comenté entre células pequeñas y no células pequeñas, y todos estos soldados de posguerra que van a ver en múltiple evidencia, tanto en cabeza y cuello como en cáncer de pulmón. Un grupo de estudio muy importante es el grupo de la Asociación de Veteranos. Son todos pacientes posguerra con elevada carga tabáquica, con mucha patología tanto cardiovascular como oncológica de cabeza y cuello y de pulmón. Eh, Estos hospitales de veteranos plantearon estas clasificaciones que hasta hoy se siguen usando, que es para el carcinoma de células pequeñas en pacientes con enfermedad limitada y enfermedad metastásica. Esta enfermedad limitada hoy se sigue usando y que es todo campo que pudiera ser irradiable. En ese momento no había tanta técnica para poder irradiar de manera selectiva el mediastino y el nódulo pulmonar, así que se irradiaba completamente el hemitórax. En 1974 se hace la aprobación de la doxorubicina por la FDA y se hacen los primeros esquemas combinados. Se hacían mostazas nitrogenadas con ciclofosfamida, adriamicina y vincristina. Y bueno, en 1977 hacen el primer reporte, todo esto en células pequeñas, que hay una tasa de respuesta elevada entre un 50 y un 75%. Esto sabemos que se sigue manteniendo de manera estable a los estándares de hoy en células pequeñas. Y bueno, a fines de los 70 también llega el etopósido, cambian la adriamicina por etopósido. Eso generó un mejor perfil de toxicidad con una misma eficacia clínica. Y bueno, era el estándar en ese momento. En los años 80 llega este hombre que los fanáticos de GU y de cáncer de testículo lo deben tener muy presente, que es Lawrence Einhorn. Es un fanático del platino y del cisplatino, y él planteó el cisplatino más etopósido también como una alternativa en cáncer de pulmón de células pequeñas, donde mostró un beneficio clínico tanto en tasa de respuesta como en sobrevida global. Ahí también se hacían las primeras combinaciones con platino, y que bueno, esto trajo beneficio tanto en efectividad clínica como en toxicidad. Y a partir de esto, también, como les había comentado, que había enfermedad extendida y localizada, se empezó a explorar también la combinación de quimioterapia con radioterapia, con esquemas combinados con ciclofosfamida, metrotexato, adriamicina y vincristina. Y bueno, se vio que había un beneficio clínico importante si comparamos quimioterapia sola con quimio-radioterapia, lo cual sentó las bases del tratamiento para enfermedad limitada en células pequeñas. Lo que vieron estos estudios es que la mayoría de los pacientes tenían recaída en sistema nervioso central, por lo cual se hizo uno de los primeros metaanálisis. No sé si lo ubican a Piñón, es alguien que van a escuchar. En la época de los 80, 90 y 2000 se dedicó a hacer metaanálisis, y mucha de la evidencia actual se sustenta en esta información. Se hicieron metaanálisis tanto de quimio radio concurrente como también de radioterapia craneal profiláctica, lo cual demostró un beneficio en sobrevida
y hoy se considera un estándar. Si bien no todos los médicos la adoptan, por lo menos en los últimos ensayos clínicos, como por ejemplo el Adriatic, hasta el 50% de los pacientes reciben PCI. No tuvo que pasar mucho tiempo en comparación con el células pequeñas, dada su sensibilidad a la quimioterapia, para que podamos tener evidencia favorable en no células pequeñas. Esto fue recién en 2002, de la mano de combinaciones con platinos. Se exploró paclitaxel, gemcitabina, docetaxel. Y bueno, esta es la primera evidencia con un beneficio clínico razonable en no células pequeñas para enfermedad avanzada. Esto también marcó todo un hito del cual después se fueron agregando otros anticuerpos monoclonales como bevacizumab o, o inmunoterapia, y también se empezó a hacer la separación entre escamosos y adenocarcinoma, donde en 2008 se vio que había un beneficio con pemetrexed para histología no escamosa y un beneficio con paclitaxel en patología escamosa. Y por último, en 2008, otro metaanálisis de Piñón, si bien hubo un metaanálisis inicial en 1995 que mostraba ya el beneficio de hacer cirugía, más quimioterapia, más radioterapia. Este metaanálisis es de los más importantes, es el del grupo LACE, que el autor es Piñón, y bueno, mostró este famoso beneficio en adyuvancia, que lo van a ver seguro en la clase de adyuvancia, de este beneficio del 5% en sobrevida global, lo cual también marcó todo un hito. Otras dos cosas muy importantes en 2004, de la mano de la Sociedad Internacional de Cáncer de Pulmón, que es el IACLC, fue el desarrollo el descubrimiento del EGFR, lo cual a partir de múltiples iniciativas internacionales se estandarizó la PCR y el NGS para la detección de EGFR. Y otro tema muy importante paralelo a todo esto, a partir de los 90, también de la mano del IACLC, que ahora vamos a hablar, es el desarrollo del TNM. Entonces, quiero hablar un poquito de lo que es el IACLC, que si bien es muy importante en la historia, también es muy importante para el desarrollo académico si están interesados en en desarrollarse como oncólogos torácicos. Esta fundación se formó en 1974. En 1978 se hace la primera reunión y en los últimos 25 años se hicieron congresos internacionales. Esto no era solo para presentar estudios, sino para hacer esfuerzos colaborativos de bases de datos principalmente para hacer investigación, patrocinada y no patrocinada por la industria farmacéutica. El principal hito es el desarrollo de GFR, lo cual favoreció la llegada de inhibidores de tirosina quinasa y dar pie a esta última etapa de la medicina de precisión. Y lo otro importante es que la séptima, octava y novena edición del TNM, que si bien sabemos que es de la American Journal Committee, es con base de datos del IACLC. Entonces, estas bases de datos son internacionales e incluye población occidental como no occidental. Este ISLC tiene múltiples herramientas de las cuales les recomiendo que exploren. Uno es Lung Cancer 360, es de acceso gratuito. Tiene la mayoría de las charlas, la mayoría de los resúmenes del Mundial de Pulmón. Tiene muchas guías, atlas de biología molecular que ahora en la clase de generalidades se los voy a mostrar. Tiene múltiples instancias de formación. Una de estas es el ISLC Academy, donde eh, todos los futuros referentes a nivel mundial del cáncer del pulmón participan. Eh, yo estuve mirando el histórico de quienes participaron de esta academia y bueno, la mayoría de los referentes o son mentores o fueron alumnos de esta academia. Esto requiere probablemente terminar la residencia. Tiene como beneficios que, bueno, te pone en contacto con hospitales de todo el mundo
y bueno, también te financian el viaje al Mundial de Pulmón y también te favorecen una rotación. Así que es algo que me gustaría que tengan en mente. Lo otro que hace el ISLC es organizar el Congreso Mundial de Pulmón. Este año es en septiembre. También hay becas para residentes. Eh, Nosotros, por ser un país en desarrollo, creo que hay becas exclusivas para eso. Así que es algo que estaría bueno que contemplen. Es gratis. Yo hace 2 años tuve la oportunidad de presentar un abstract y me dieron una de estas becas. Así que es algo que es totalmente accesible. Y por lo último, también hay muchos grants y awards o fellows que se pueden realizar a través de esta sociedad. Así que se me hace que es algo que vale la pena que exploren. Por último, y con esto termino la parte de historia, hablar del Grupo Argentino de Oncología Torácica. Este se formó en 2018, se fundó originalmente por el doctor Gonzalo Recondo, Virginia Blutgen, Nicolás Minata y Manglio Rizzo. Fue una iniciativa eh, más para hacer un trabajo colaborativo, el cual después se terminó presentando en 2019, que era un primer trabajo de inmunoterapia en Argentina en cáncer de pulmón. En esa época no todos los pacientes tenían NGS, era totalmente otra la evidencia disponible y el acceso y la práctica. Eso terminó consolidando el Grupo Argentino de Oncología Torácica, de la cual ahora Carmen Puparelli es la actual presidente, Manglio Rizzo es el vicepresidente, hay 72 miembros activos. eh, y bueno, en 2023 se presentaron nuevamente trabajos de evidencia del mundo real y un score predictivo. En 2024 se hicieron múltiples publicaciones, tanto locales acá en Argentina como internacionales, de ALK y mesotelioma. Y bueno, en 2025 también presentamos un trabajo de neoadyuvancia, el cual pensamos presentar también ahora en el Mundial de Pulmón. Esto también les quiero decir que está abierta la puerta, que se pueden sumar tanto como residente como después futuros médicos de planta y que bueno, la idea es la colaboración, la investigación clínica o la epidemiología local y bueno, después también potenciar la actividad académica. Con esto termino la parte de historia. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud, si se quieren hacer un mate, está medio pesado a esta altura del año. Así que, si no, avanzo a la siguiente parte de... Sí, continuamos y al final dejamos las preguntas al final, Rafa. Bueno, muy bien. Entonces pasamos a la parte de epidemiología, estadificación y métodos diagnósticos. Acá para mí siempre un concepto importante es qué es la epidemiología. Y bueno, básicamente casi todo lo que hacemos en la práctica clínica es saber o estudiar la frecuencia, distribución de, de enfermedades, ver factores asociados a eso y después ver mediante esos factores de riesgos o modificadores, ver qué intervenciones mejoran esa frecuencia y distribución de esa patología. Entonces el objetivo siempre es mejorar el pronóstico del cáncer de pulmón en los diferentes eh, estadios. Hoy sabemos que el cáncer de pulmón es si ven la barra de la izquierda muestra la incidencia, la barra de la derecha la mortalidad, es la principal causa de muerte eh, por cáncer a nivel mundial. Sabemos que el 80% de este cáncer de pulmón se asocia al tabaquismo y bueno, este otro 20% no. Si hiciéramos este 20% y lo trasladamos, vemos que el cáncer de pulmón no asociado no a tabaquismo, que probablemente tenga mutaciones driver u otro mecanismo de carcinogénesis, representa más que el cáncer de ovario a nivel mundial. Eso es para más o menos representar la magnitud de lo frecuente que es tanto en incidencia como en mortalidad el cáncer de pulmón. Si tratamos de trasladar esto, también en Argentina, por datos del Instituto Nacional del Cáncer, es la principal causa de muerte.
Esto genera alrededor de 8.500 muertes o defunciones anuales. Sabemos que estos datos están un poquito o viejos o subrepresentados, probablemente sea más. Y bueno, esto representa 556 millones de dólares en gastos a nivel anual para el sistema de salud. Si el Instituto de Efectividad Clínica, que es también un centro epidemiológico acá en Argentina, hizo un análisis de esto, y si tuviéramos que dimensionar el impacto en salud, según informes de ellos, 1 de cada 5 dólares gastados en salud lo representa solamente el cáncer de pulmón, para que vean tanto lo frecuente como lo caro que es tratar de manera sistémica el cáncer de pulmón, y que bueno, esta atribución al tabaquismo sigue representando 8 de cada 10 casos. Si vemos la incidencia del cáncer de pulmón, tanto en sexo masculino como en sexo femenino, y esto lo vemos a través del tiempo, estos son datos de Globocan. Como les había dicho, hubo esta epidemia de cáncer de pulmón en los años 50, sobre todo a la elevada incidencia de tabaquismo, que después con múltiples políticas esto fue reduciendo a lo largo del tiempo, sobre todo bajando la carga tabáquica en pacientes masculinos, y bueno, viendo un leve aumento en los últimos años en el sexo femenino. Hoy sabemos que esta tendencia está mejorando no solo por la tendencia de mortalidad, no solo está mejorando por la disminución de la carga tabáquica a nivel poblacional, si bien estos son datos de Estados Unidos, sino por también otras intervenciones, como es el screening de cáncer de pulmón, y también el desarrollo biológico y farmacológico, lo cual está mejorando la sobrevida a 5 años, que en promedio, considerando todos los estadios, si bien sabemos que la mayoría de los pacientes son con enfermedad avanzada, en promedio, 1 de cada 3 pacientes estaría vivo a 5 años. Esto en Estados Unidos, donde bueno, hay screening de cáncer de pulmón y hay también mayor acceso a, a terapias innovadoras. Sabemos que el 23% es enfermedad localizada y la mitad de los pacientes tienen enfermedad metastásica al diagnóstico. Si esto vemos a 5 años, 1 de cada 10 pacientes está vivo a, a 5 años, que bueno, estos son datos públicos. Si vemos los ensayos clínicos, sabemos que por ahí suelen ser pacientes muy seleccionados y ese número asciende. Solemos ver entre un 20, un 30 y bueno, si son driver, hasta un 40-50% de pacientes vivos a, a 5 años. Y bueno, esto es lo que estaba diciendo, la mejoría de la sobrevida a 5 años, cómo fue aumentando. Probablemente esto esté potenciado por todo esto que les había comentado. Todo esto viene de la mano a partir de 2004, que les había comentado de el desarrollo del EGFR. A partir de ahí tantos otros drivers. En amarillo está el desarrollo de cada fármaco asociado a ese tipo de mutación driver. Y bueno, ahora estamos viendo en los últimos años los ensayos clínicos de otras mutaciones más nuevas o que tardaron mucho más en desarrollar moléculas para inhibir estos drivers, como es KRAS, Energy One, MET, CEACAM5, TROP2, NTAP, y bueno, ni hablar de los anticuerpos conjugados que también están revolucionando todo esto. Respecto a los factores de riesgo, la mayoría son ambientales y ocupacionales, o sea, son carcinógenos externos. No voy a poder hablar de cada uno de estos factores de riesgo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el tabaquismo tenía un riesgo relativo entre 10 y 50? Acá se me hace importante destacar al radón, que es una forma gaseosa de depósitos de uranio, que bueno, tiene todo un perfil molecular típico. Esto cada vez está revolucionando más, hay más investigación en relación a eso. En Estados Unidos hay zonas donde no se puede construir, o sí se puede construir, pero con sistemas de ventilación específicos subterráneos para mitigar, bueno, la influencia del radón.
Acá en Argentina no hay investigación ambiental ni epidemiológica de radón, probablemente en zonas como San Juan, Mendoza, Córdoba, el interior de Buenos Aires, haya radón circulante. Y bueno, hay todo un grupo muy activo del CONICET que está desarrollando investigación en relación a esto. Y bueno, en algún momento con Ricardo Morín planteamos, y bueno, el equipo de- de oncología torácica, hacer algo de investigación en relación a esto. Lo otro importante es el humo de carbón de cocina, que se usa mucho más en la zona oeste del país o en zonas como Chile y Perú, que bueno, también tiene una incidencia, una magnitud de riesgo similar al tabaquismo, con un perfil de mutaciones también asociado o similar al del tabaquismo, como es la incidencia de Carras. Pero bueno, hablamos de que la epidemiología se trata un poco de ver cómo podemos modificar esos factores de riesgo. Esta incidencia es un problema, pero bueno, es mucho menos problema si lo prevenimos. La primera evidencia más fuerte sobre screening de cáncer de pulmón fue en 2011. Este estudio fue un estudio de tomografía de baja dosis que demostró una reducción del 20% en hacer screening con cáncer de pulmón, con reducción relativa del 20% de reducción de muerte. Pero si hacemos la disminución de muerte por todas las causas y no solo por cáncer de pulmón, vemos que no es tanta la diferencia de esa magnitud de efecto. Eh, Esto pasa en otros modelos tumorales, por ejemplo en cáncer de tiroides, donde en Asia o en China hubo una campaña muy activa de screening de cáncer de tiroides y después vieron que no tenían capacidad de quirófanos para operar eh, todas las tiroides que tenían para diagnosticadas. Esto es más complejo en cáncer de pulmón, si bien probablemente la intervención temprana tenga una mayor magnitud que lo que es en cáncer de tiroides. No todos los sistemas de salud, tanto público como privado, tienen la capacidad técnica o administrativa o estructura sería para llevar adelante un programa de screening y realmente es un desafío. Con esta evidencia, en 2011, la Task Force incluyó el programa de screening como una política activa en Estados Unidos. Y estas son todas las guías que también respaldan el screening por resultados en sobriedad global. Hay muchos criterios que son diferentes para la inclusión en estos programas de screening. Y bueno, yo les comparto el que tuvimos, o por lo menos más cercano a nuestra práctica, que es el del Hospital Austral. Este programa estuvo activo hace algunos años, luego se suspendió por todas estas cuestiones de conducción y financiación de estos programas. También es toda una discusión con las obras sociales poder financiar esto. Pero bueno, en síntesis son mayores de 55 años y menores a 75 que tengan una carga tabáquica mayor a 30 paquetes año, que sean tabaquistas actuales o tabaquistas, y que bueno, el paciente también brinde su consentimiento. La tomografía que hay que realizar es una tomografía de baja dosis. Otra pregunta que siempre surge es, bueno, ¿cuánto cáncer genero yo irradiando a estos pacientes? Y bueno, supuestamente solo entre el 1 y el 5% de los pacientes va a tener diagnóstico de cáncer de pulmón, la mayoría van a tener hallazgos de nódulos benignos. Y si yo diagnosticara 200 cánceres de pulmón, solo uno sería radioinducido. Eso es para poner un poco en dimensión la, la baja probabilidad de generar segundos primarios con la irradiación de estos programas de screening. Y bueno, en las conductas también hay que estandarizarlas. Para esto se usa un score pronóstico y predictivo, que es el LAMRATS, que bueno, no solo te define cómo, cómo interpretar a cada nódulo, sino que también implica una conducta terapéutica cuando los pacientes no cierran en alguno de estas LAMRATS o en alguna conducta clara por parte del imagenólogo, es donde lo discutimos en comité.
Muy bien. Yendo de vuelta a la parte molecular, sabemos que toda esta mejoría en la sobrevida, como les mostré, depende del desarrollo de la biología y este desarrollo de la biología viene después de manera consecuente con un desarrollo farmacológico. Para esto hay toda una clasificación molecular. Este gráfico lo saqué de un atlas molecular del IASLC. Eh, Parece un poco complicado, pero en síntesis es en el círculo del medio. A ver si puedo poner el láser. En el círculo del medio muestra la epidemiología de la población occidental y en el círculo externo la población oriental. Entonces vemos que, por ejemplo, la incidencia de GFR en la población occidental es alrededor de un 18% y si esto lo contrastamos con la población asiática, básicamente es el triple. O sea, cambia totalmente la epidemiología de las mutaciones y esto probablemente sea por factores ambientales y factores genéticos ancestrales. De la misma manera, si vemos la incidencia de Carras, es alrededor del 15 al 20% en población occidental y esto baja un montón hasta un 3% en población asiática. Y así toda la incidencia de drivers. Entonces ahí es donde siempre importa estar atento cuando leemos ensayos clínicos, ver qué población está incluida y qué tipo de ensayo clínico es, si es driver o no driver, para después hacer asunciones en nuestra población. Esto que yo digo población occidental probablemente no represente a Latinoamérica, sea población europea con elevada carga tabáquica y población de Estados Unidos. Entonces, yendo un poco a lo importante que es hacer investigación en nuestro medio, esto nos da la capacidad de poder resolver y abordar nuestros problemas. Esta es una review, una revisión narrativa que estamos haciendo con el equipo de oncología del Austral, con gente del equipo de Cristian Rolfo y bueno, también con algunos otros referentes de Latinoamérica, donde agarramos todas las publicaciones, tanto de PCR como NGS, hicimos como un pool análisis y vemos la heterogeneidad que hay en Latinoamérica. Si vemos, por ejemplo, Argentina, que tiene una incidencia de población europea bastante alta, vemos que la incidencia de GFR y CARRAS es muy similar a la población europea. Eso probablemente sea también por la carga tabáquica, pero si lo contrastamos, por ejemplo, con México, con Perú, que están en la costa del Pacífico, vemos la incidencia que parece mucho más a la población asiática. Entonces, acá se conjugan todos los factores que había mencionado, tanto culturales como carcinógenos externos, y también hay muchas teorías de ancestría genética, ¿sí? Que tanta población indígena tiene y de dónde fueron, desde dónde emigraron esas poblaciones. Así que es algo muy interesante, es algo que hay que profundizar y bueno, es un llamado para que estemos más activos en esto. Eh, Esto no es investigación financiada, pero se me hace que con publicaciones iniciales podríamos pedir posteriormente financiación para tener más desarrollo y soberanía científica de alguna forma. Yendo a lo que es la estadificación, esto es algo muy general. La verdad que todo paciente con un nódulo en el tórax, con hemoptisis, con pérdida de peso, tiene que ser estadificado mínimamente con una tomografía de tórax y ser evaluado a un centro donde tenga la capacidad de ser evaluado tanto por un neumonólogo como un cirujano torácico. A partir de ahí se hace como un triage. Ese triage depende del tamaño del nódulo y de la localización del nódulo, que ahora eh, voy a hablar un poco más, y también de los antecedentes patológicos del paciente, si tiene antecedentes de carga tabáquica, antecedentes de cáncer de pulmón, la raza es importante, y bueno, pensar siempre en enfermedad avanzada si hay síntomas como pérdida de peso, anemia, alteración constitucional, hemoptisis. Bueno, eso ya radica un abordaje más, implica un abordaje más integral. Entonces, acá me gustaría hablar un poquito de lo que es la sensibilidad, es la probabilidad de encontrar
un resultado positivo en un paciente enfermo y siempre los determinantes de la sensibilidad son el estadio de la enfermedad, ¿sí? No es lo mismo un estadio uno 2 y 3 y 4 para la sensibilidad de un estudio, y la biología en sí del tumor. No es lo mismo pedirle un PET a un paciente con un carcinoma escamoso que un adenocarcinoma, ¿sí? Los escamosos captan más, por ejemplo, SV. Entonces, tener en mente siempre estadio y biología orientan un poco y bueno, voy a hacer alusión a eso tanto en lo que es estadificación con PET como en lo que es estadificación con biopsia líquida. Entonces, si vamos desde lo más grande a lo más chico, la probabilidad de captación por PET en el mediastino en una infiltración mediastínica con una masa bulky es de un 95%. Esto implica directamente hacer una estadificación con una resonancia de cerebro donde tenemos una probabilidad de que uno de cada 5 pacientes va a tener metástasis cerebrales y también uno de cada 4 pacientes va a tener enfermedad a distancia. Entonces, probablemente si bien no todos tenemos acceso, sería mandatorio hacer una estadificación con PET, sabiendo que uno de cada 4 pacientes que yo no le haga un PET va a tener enfermedad a distancia. Si bajamos un poco el estadio y vemos patología ganglionar N2, la sensibilidad sigue siendo la misma, la probabilidad también de metástasis cerebrales sigue siendo la misma y también la de enfermedad a distancia. Y acá es donde, bueno, hay que estar atentos y acordarse que en pacientes con estadio 2, tumores mayores a 3 centímetros o con elevada probabilidad de enfermedad ganglionar por ser una patología central, la probabilidad de metástasis cerebrales es de un 5 a un 10% y de la enfermedad a distancia de un 10 a un 15%, y ahí se baja a la mitad la sensibilidad del PET. Entonces, ahí importa no solo la estadificación por PET, sino la estadificación con mediastinoscopía o un abordaje invasivo del mediastino, según la disponibilidad que tengan en su centro. Entiendo que con Agustín Viola hablaron de estadificación del mediastino, así que no quiero solaparme con él. Y bueno, en estadio uno con enfermedad periférica, esta probabilidad y sensibilidad del PET es del 20%, no hay necesidad de hacer resonancia de cerebro y la probabilidad de enfermedad a distancia también es ínfima. Esto es el abordaje por EBUS por parte de los neumonólogos. En esto no quiero indagar mucho. Esto lo pueden evaluar también en el atlas molecular del IASLC. No todos o la mayoría de los centros tienen acceso a EBUS. Nosotros en nuestro centro estamos todavía en la curva de aprendizaje, pero bueno, la ventaja principal es hacer abordaje de del N2 del lado izquierdo y bueno, hacer una patología, un informe patológico que debería ser más rápido, pero que probablemente requiera también la combinación de otros testeos moleculares como biopsia líquida, que hoy no tenemos disponible. El otro es la biopsia percutánea, ¿sí? Siempre tener en cuenta que esta masa en lo posible debería ser periférica, sino si son centrales, probablemente se asocien a neumotórax, como lo vemos en esta imagen, que se puso un nódulo central, posterior a eso complicación, posterior a eso requerimiento de drenaje eh, torácico y bueno, probablemente eso demora en el tratamiento del paciente, por lo cual, de vuelta digo el mismo mensaje, la discusión multidisciplinaria es fundamental. Ahora quiero hablar un poquito del TNM, ¿sí? Sabemos que el TNM básicamente es un lenguaje en común para que todos hablemos el mismo idioma. Es un sistema de clasificación que tiene un objetivo pronóstico que intenta predecir qué porcentaje de pacientes, según características anatómicas, van a, perdón, qué probabilidad va a tener de estar vivos a tanto tiempo. En este caso es el de la novena edición. Acá se conjuga el T, el N y el M. Y bueno, por ahí nos olvidamos que
o pensamos que nos debería determinar qué conducta terapéutica hacer en base al TNM. Eso no tiene la capacidad, eso el TNM, si bien sabemos que en estadios uno y algunos estadios 2 la conducta sería mayoritariamente quirúrgica. Esto se complica en estadios 3, ¿sí? O estadios 2B hasta estadio 3B, te diría. ¿Y por qué no estadio 3C? Entonces, no olvidarnos que es solo un sistema de clasificación pronóstica, que es anatómico, a diferencia de otros TNM, por ejemplo, el de cáncer de tiroides que conjuga la edad, o por ejemplo el de cabeza y cuello, de patología amigdalina que agrega el HPV también como un factor biológico. El TNM en cáncer de pulmón por ahora sigue siendo solo anatómico. Y bueno, solo quiero pasarles estas diferencias. Creo que algo hablaron con Agustín Viola sobre las diferencias entre la séptima, la octava y la novena. Todas son con bases internacionales del ISLC. La principal diferencia es que conjuga de manera diferente a la patología N2 multiestación y que bueno, si vemos de manera como si fuera escalonada, vemos que un paciente con patología con un tamaño elevado entre T3, entre 5 y 7 centímetros, tiene el mismo riesgo o el mismo pronóstico que una patología ganglionar de estación simple de un tamaño pequeño. Entonces, eso abre toda una heterogeneidad en esta zona de, de los pacientes, por lo cual la discusión multidisciplinaria es fundamental. Esto radica en qué pacientes van a ir a cirugía upfront y posteriormente a adyuvancia, o qué pacientes van a ir a neoadyuvancia y posteriormente a una cirugía y eventualmente después un tratamiento posoperatorio. Y ni hablar si a esto hay que conjugar la biología molecular, que también todo lo cambia. Estos son los principales cambios del TNM. La séptima edición lo que hizo fue establecer puntos de cortes, sobre todo a nivel del T, y separar la patología metastásica en torácica y extratorácica. La octava edición hizo mucho más hincapié en el valor pronóstico del tamaño y que bueno, agregó subdivisiones del T, que cada centímetro tiene un factor pronóstico independiente, y que bueno, la novena edición agrega esto de la multiestación conjugando con el tamaño. Y bueno, no olvidarnos que en verdad si quisiéramos hacer un buen sistema predictivo tendríamos que considerar factores ambientales, factores del paciente, tanto como su acceso a salud, el tiempo al tratamiento y bueno, otros factores propios del paciente como la biología u otros biomarcadores, los cuales este abordaje de multiomics cada vez está más en desarrollo. Y bueno, es también como una alerta para cuando hagan trabajos de investigación, si bien uno por ahí se interesa mucho en explorar el PDL1, el sexo, el peso, la albúmina, la LDH o el ratio de linfocitos neutrófilos, agregar en las variables otros de estos componentes probablemente mejore la predicción de esos scores que están planteando hacer. Otro detalle importante es la biopsia líquida. Cuando hablamos de biopsia líquida, hablamos de ADN tumoral circulante, hablamos de células tumorales circulantes, hablamos de microRNA, de exosomas, de, de plaquetas educadas por el tumor y que bueno, cada uno tiene su fase de desarrollo. Hoy en día está mucho más estandarizado el ADN tumoral circulante, si bien los otros tienen otras características que los hacen más ventajosos. Por ejemplo, algunos se conservan de manera mejor, otros tienen la capacidad de tener más información, como por ejemplo sobre la proteómica, en el caso de las células tumorales circulantes, que podría traer otros biomarcadores. Entonces, hoy en día, hablar de biopsia líquida es
una palabra muy grande, hay que ser un poquito más específicos, y hablamos la mayoría de las veces o en la mayoría de los ensayos clínicos de ADN tumoral circulante. Eh, Esto es también transversal a toda la patología, tanto en enfermedad temprana para ver screening o detección temprana, también para tener paneles genómicos tempranos para ver si un paciente va a neoadyuvancia o adyuvancia según tenga un driver o no, y también para la detección de la enfermedad mínima residual. De la misma manera, en la enfermedad en estadio 4, un paciente que no tenga disponibilidad de tejido, se podría hacer también una, una secuenciación a través de biopsia líquida si hay disponibilidad y hay apuro, o de manera ideal hacer conjugar tanto biopsia en tejido como biopsia líquida para poder tratar de manera más específica el tipo de mutación o con mayor profundidad en sólido y tratar de captar toda la heterogeneidad tumoral a través de la biopsia líquida. Este es lo que figura en el atlas del IASLC, que bueno, idealmente debería ser un abordaje complementario, pero bueno, si no hay posibilidad de hacer un abordaje complementario, siempre priorizar el tejido, ya que también no podríamos tener de otra forma lo que es el PDL1. Este es un algoritmo que también está en el mismo atlas, que después se los comparto, que bueno, está muy bueno porque prioriza siempre el tejido quirúrgico, el tejido sólido, hacer el PDL1, que hoy ya es transversal a todos los estadios, salvo en estadio 1, y que bueno, a partir de ahí, si no hay disponibilidad, recién considerar hacer la biopsia líquida, lo cual yo considero que es mucho más factible. Como conclusiones, y cerrando, estoy entrando justo en la hora. Eh, Nada, decir que el cáncer de pulmón pasó de un enfoque que era totalmente paliativo. Hace 20, 15, 20 años ningún oncólogo quería hacer cáncer de pulmón, a uno en la cual hoy es mucho más rico de medicina de precisión, que se han redefinido los límites de la supervivencia, que la multidisciplina es fundamental, ya es casi mala praxis que un oncólogo, un radioterapeuta o un cirujano por lo menos a partir de estadios 2 avanzados, estadio 3, toma una decisión aislada, que bueno, la epidemiología regional es totalmente fundamental y nos hace más soberanos e independientes de la evidencia eh, europea o asiática, y que bueno, podemos ser parte de la generación que está cambiando el pronóstico en cáncer de pulmón. Muy buena presentación, Rafa. Muy buena toda la historia, el recuento que hiciste. Creo que ahí le agregaría solo de nuestro curso que inició hace 4 años, que éramos 4 residencias y hoy, gracias a Dios, hay más de 30 personas o detrás de eso más de 30 residencias en esta oportunidad. Eh, Nada, están abiertos, pueden abrir los micrófonos, pueden preguntar. No sé, un poco para romper el hielo, te pregunto, ves que ahora en esta época, con la aparición de los vapeadores y los cigarrillos electrónicos, no sé si hay trabajos o algún impacto de esto relacionado con el cáncer de pulmón. Sí, si eso se asocia a un perfil mutacional específico, no lo tengo en claro. Eh, Hay muchas alertas, por ejemplo, de la Task Force que ya lo contraindican y que evidencian que hay mayor riesgo de patología oncológica pulmonar, pero si a eso le querés agregar una magnitud de efecto, todavía no está, no está establecida. Por lo menos cuando yo fui hace 2 años al Mundial de Pulmón, hubo un, un apartado sobre vape, pero era sobre más patología parenquimatosa pulmonar, no tanto sobre incidencia de cáncer de pulmón. Se me hace que hay que hacer trabajos colaborativos muy grandes para demostrar eso, y bueno, eso es todavía lo que no se está haciendo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hola, buen día. Hola, José. Felicitaciones por la presentación, muy buena. Eh,
Era una duda que tengo. En cáncer de pulmón, o en, por ejemplo, un caso local con mediastino positivo, digamos, correctamente estadificado, que se decide hacer tratamiento perioperatorio o neoadyuvante, y que Mm, previo a la cirugía se le hace un PET control y el mediastino por PET es completamente negativo, digamos. mm, La decisión de hacer una linfadenectomía selectiva o, sí. eh, o disecar todas las estaciones, ¿de qué dependería? O sea, en estos casos o en cáncer de pulmón, la linfadenectomía, o sea, ¿es terapéutica eventualmente o es para estadificar el paciente? O sea, en esos Sí. casos. Entonces la pregunta sería, ante respuesta metabólica completa, si el Sí, vaciamiento mediastínico es mandatorio, sí. yo te diría que no debería cambiar por lo menos hasta que haya un ensayo clínico que confirme eso, ¿sí? Hacer como, ay, no me sale la palabra, una cirugía en menos por respuesta metabólica, todavía no hay evidencia de eso. Yo creo que había que hacer resección completa del mediastino. No sé qué pensás vos, Richard, que estás ahí conectado, pero creo que la respuesta metabólica debería ser un factor pronóstico, pero no debería cambiar la conducta quirúrgica. Si esa conducta quirúrgica amerita mayor morbilidad o alguna complicación por alguna característica propia de ese paciente, bueno, es otra la discusión, pero siendo un paciente candidato a vaciamiento del mediastino debería tenerlo. Sí, la pregunta es interesante porque, digamos, es algo que por ahí uno ya empieza a ver en la práctica, que los pacientes que tienen respuesta, que no son la mayoría, pero hay un porcentaje que lo tienen, eh, en ciertas situaciones tal vez no se quieren operar, ¿no? Entonces, lo que sí se vio es que ha cambiado o modificado la cirugía. Los pacientes que tal vez tenían indicación de una neumonectomía, sí terminó siendo una lobectomía. Pero en relación al vaciamiento no, es terapéutico y tiene la indicación de, de realizarse, no se ha visto que se modifique. Sí se ve, eso lo vamos a ir viendo después en los ensayos de neoadjuvancia, que si hay mayor downstaging de los pacientes con compromiso, con mayor compromiso ganglionar. Es decir, mayor respuesta en ese sentido, pero no cambia el abordaje quirúrgico por el momento y bien como dice Rafa, eso hay que demostrarlo y validarlo prospectivamente para cambiar esa conducta. Buenísimo, gracias. Muy bien, si tienen alguna otra pregunta. Rafa, muchas gracias por la presentación, muy buena. Te quería preguntar, ¿en qué escenario tú le pides a los pacientes mutaciones de FR, ALK, ROS1, a partir de qué estadio o individualizas cada paciente? Todo paciente con enfermedad avanzada debería tener una secuenciación, por lo menos un OFA de 60 genes. Eso es a partir de estadio 4 o bueno, un paciente que estadio 3 que no sea candidato a hacer, por ejemplo, quimioradioterapia. Uno podría también hacer tratamiento sistémico solo y bueno, también ameritaría eso. A partir de estadios 2b y 3 hoy no te cambia según la evidencia que tenemos en estrategias perioperatorias, tener EGFR, ALK y PDL1. Eso es lo que hay que tener presente en todas las clases que den ahora después de tratamiento perioperatorio y en tratamiento sistémico. Esos son la información basal que tienen que tener los pacientes para entrar en los ensayos clínicos y bueno, la que también en consecuencia de eso necesitamos nosotros en nuestra práctica clínica para, para tomar decisiones. Yo creo que esto con el tiempo va a cambiar. En el perioperatorio después va a ser necesario tener un NGS, ya que sabemos que hay muchas mutaciones drivers que son eh, de inmunoresistencia y que bueno, no te alcanza solo con un EGFR y una LK para tomar alguna decisión.
tanto para hacer antes de la cirugía como después de la cirugía. Pero yendo puntualmente a tu pregunta, un paciente debería tener un OFA, por lo menos de 60 genes, a partir de estadio 4. Gracias. Yo te iba a Buenos hacer días, otra Rafa. pregunta. Sigue, Juan. Primero, ¿Qué hace Juanmi? ¿Todo bien? presentación muy buena. Y te quería hacer una pregunta que me imagino que todos estamos con esto del cambio con relación a la estadificación de la octava a la novena edición. Y mi pregunta va orientada sobre todo a qué crees que pudo motivar el cambio. Si esto corresponde a una mejor caracterización anatómica, si crees que tiene que ver más con una correlación pronóstica y terapéutica, o si eventualmente había o se consideraba que había mucha heterogeneidad con relación a la edición anterior. Esto es algo común a todos los modelos tumorales. Siempre cuando sale alguna nueva clasificación de cualquier cosa, en este caso el TNM, salen problemas en relación a eso. Entonces, por ejemplo, cuando salió la octava, la adyuvancia generaba confusión porque la adyuvancia se definía a partir de los 4 centímetros en la séptima edición, después esto cambió en la octava, y después en la octava, con la evidencia de la neoadyuvancia, por ejemplo, salieron problemas de, bueno, qué se hace con la patología N2 multiestación. ¿Tiene el mismo pronóstico o no? Entonces, a cada clasificación van surgiendo problemas clínicos que hay que resolverlos de alguna forma. Entonces, hay muchos problemas clínicos que la misma novena edición no no te responde. Por ejemplo, multiestación en EGFR. No, la verdad que no sé. Multiestación en TRAC, qué sé yo. Nadie tiene una respuesta a eso. Entonces siempre hay problemas. Cada clasificación trae un problema. Cada problema trae una nueva clasificación. Esa sería la conclusión y la respuesta. Siempre hay necesidad de más información pronóstica para tomar decisiones y es por eso que en modelos como cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, melanoma, hay tantas subclasificaciones. Y eso es porque, bueno, es una patología sumamente frecuente. Si vos te vas a otras patologías, por ejemplo, vulva, no sé, otras mucho menos frecuentes, vas a ver que los TNM son eh, mucho más acotados y eso también es consecuencia de que hay muchos menos evidencia y muchos menos problemas en relación a, a esa patología. Eh, Creo que esa sí sería la respuesta categórica. Siempre necesitamos más información para tomar decisiones en la medida que la ciencia vaya avanzando. Rafa, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, en honor al tiempo, gracias por participar de de este segundo encuentro. La próxima semana nos encontramos el día jueves a la misma hora. Recuerden que después le vamos a estar compartiendo estas clases a futuro. Les voy a decir en qué plataforma lo pueden encontrar. Muchas gracias por participar. Gracias, Rafa, por esta presentación y nos vemos la próxima semana. Gracias. Buena Rafa, semana. excelente. Saludos a todos, buena semana.